Las abejas cumplen un rol fundamental para la biodiversidad. Viven en todos los continentes con excepción de la Antártida, y son responsables de gran parte de la polinización de la vegetación existente del planeta. Cuando hablamos de abejas, siempre pensamos en aquellas que viven en colmenas y producen miel, fruto del trabajo de la abeja doméstica o también llamada melífera. Esta abeja es la más popular entre la ciudadanía, a tal punto que cuando se dice la palabra abeja es la única especie que se viene a la mente. Sin embargo, hay que mencionar que existen más de 20.000 especies distintas de abejas en todo el mundo. Además de la abeja de la miel, se encuentran las abejas nativas o silvestres, de las que se conoce muy poco. La abeja doméstica es originaria de Europa y ha sido introducida por el humano en todo el mundo. Esta abeja es un animal doméstico, como las gallinas y vacas. Su distribución fuera de su rango natural puede afectar negativamente a la biodiversidad del lugar. Por eso es importante reivindicar a las abejas nativas o silvestres sobre las especies foráneas. El día 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, un día designado por la Organización de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la importancia de proteger las abejas, recordar que dependemos de ellas, proteger a las abejas para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro mundial de alimentos, detener la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas. Cabe destacar que cada país cuenta con sus propias abejas nativas y esta es una invitación para conocerlas y cuidarlas. En la Argentina se han reconocido cerca de 1.100 especies de abejas silvestres, reunidas en 5 familias. Argentina se caracteriza por una alta diversidad, en especial en las regiones áridas y semiáridas, siendo reconocido como uno de los 7 centros del mundo con mayor diversidad de abejas silvestres. Según su comportamiento, podríamos diferenciar 3 grupos principales de abejas. Las abejas solitarias. Son aquellas que no forman grandes colonias ni producen miel. En cambio, construyen un pequeño nido usualmente en el suelo, cavidades de tronco o tallos de plantas huecos. Cada nido está organizado en galerías, donde se construye varias celdas de cría, valiéndose de materiales muy diversos como barro, restos vegetales, cera y otros. Las celdas de cría son aprovisionadas con una masa de polen y néctar mezclados con saliva, sobre la cual la abeja hembra deposita un único huevo. Cuando la larva emerge, consume la provisión y se desarrolla hasta adulto. Hay algunas especies que tienen la costumbre de agruparse para construir sus nidos, un hábito gregario, lo que representa una ventaja para la defensa de los mismos, pero no implica interacción social ni estratificación con rangos. El otro grupo de abejas es muy particular, son las abejas parásitas. Las abejas parásitas depositan sus huevos en nidos de otras abejas, para que sus larvas se alimenten del alimento del nido hospedero. Hasta ahora estuvimos hablando de las abejas que no producen miel. Sin embargo, antes de la conquista del continente americano, los productos derivados de las abejas ya eran aprovechados por las diversas culturas originarias existentes. Se usaban como alimento, edulcorante y medicina. Algunos registros indicaban que las civilizaciones mayas utilizaban la miel para la elaboración de bebidas alcohólicas en rituales. Esto es gracias a un pequeño grupo de abejas nativas pertenecientes al tercer y último grupo, denominado por su comportamiento como abejas sociales. Estas abejas construyen nidos mucho más complejos dentro de cavidades o al descubierto. Entre ellas existe una marcada diferenciación de castas, reinas, obreras y machos, que cumplen distintas funciones dentro del nido. Estos generalmente están formados por panales de cría y celdas construidas con cera con formas y tamaños que varían de acuerdo a la especie, como su disposición espacial o arquitectura, y sirven para almacenar las reservas de alimento para la colonia. Las abejas nativas sin aguijón son las más estudiadas en nuestro país, ya que producen, en poca cantidad, una miel muy rica. Varios pueblos originarios de la Argentina consumían su miel como alimento o producto medicinal. Ellos colectaban la miel de las colonias silvestres. Además, aprovechaban el polen, la cera, las resinas y hasta la cría de estos insectos. Actualmente, diversas organizaciones
están trabajando y desarrollando tecnologías para realizar una producción sustentable preservando el recurso biológico. Hace poco fue incorporado al Código Alimentario argentino la miel de las abejas Yateí, siendo un paso para el aprovechamiento formal de la miel de estas abejas y ayudando a fortalecer la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen todos los pueblos a elegir qué producir y consumir. A su vez, todas las especies de abejas tienen una íntima relación con el ambiente que las rodea, y son una de las principales polinizadoras. Hay plantas que incluso evolucionaron en conjunto con algunas especies específicas de abejas, a tal punto de que ambas se necesitan para sobrevivir. Un caso muy llamativo es el de las orquídeas. Estas plantas no ofrecen néctar ni polen en sus flores para los polinizadores, sin embargo, necesitan de estos para reproducirse. Aquí, el rol fundamental para que las orquídeas sigan existiendo se da gracias a un grupo de abejas llamada euglosinos o abejas de las orquídeas. Son endémicas del Neotrópico y comunes en los bosques húmedos tropicales y subtropicales del continente americano. Son abejas relativamente grandes, de 8 milímetros a 3 centímetros, con colores metálicos brillantes y de vuelo rápido. Además, se caracterizan porque la probóscis, podríamos decir vulgarmente como su lengua, es tan larga que en algunos casos excede la longitud del cuerpo de la propia abeja. De ahí su nombre, Eulocini, con lengua verdadera. Los machos son los únicos que polinizan las orquídeas de la región. Más de 600 especies de orquídea dependen de este grupo para sobrevivir. Los machos son atraídos por las fragancias producidas por las orquídeas, y gracias a que poseen enormes tibias posteriores con finos pelos con laberintos internos, pueden almacenar tales perfumes. Visitan entonces varias orquídeas recolectando sus olores y en el proceso polinizándolas. Ellos, los machos de las abejas, utilizan estas fragancias para poder atraer a la hembra y así reproducirse. A pesar de que las orquídeas dependen de estas abejas y las abejas en cierta parte la necesitan para ser más atractivas para sus parejas sexuales y poder reproducirse, tanto las hembras como los machos exploran otras flores en busca de alimento, siendo piezas claves en el funcionamiento del ecosistema y muy buenas polinizadoras. Las abejas contribuyen a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen y mantienen gracias a ellas, y que estas plantas sirven de refugio para otras especies más grandes. Las abejas también son parte esencial de la seguridad alimentaria del planeta, ya que muchas plantas con flores que necesitan ser polinizadas sirven directamente para la producción de alimento para las personas. Sin su ayuda podríamos despedirnos de alimentos como las frutas y verduras, ya que al menos un 70% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de los polinizadores como abejas, otros insectos, aves y murciélagos. Actualmente, una de las mayores amenazas para las abejas es la destrucción de su hábitat por el desmonte, el uso de pesticidas y el mal manejo de las producciones agrícolas. Saber de abejas nativas, reivindicarlas y cuidarlas es clave para evitar su extinción. El olvido, el desaparecer de la memoria o el desaparecer del imaginario es la extinción más despiadada que podemos imaginar. Las abejas nativas son color, son naturaleza, son vida. Espero que este video te haya gustado. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en otro video.